Esto es Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Ya estamos de regreso. Nunca fueron amigos, pero el trato era cordial. Fue hasta 2006 cuando ambos se encontraron frente a frente aspirando a la presidencia de la República. Pero solo podía haber un ganador, y Felipe Calderón logró una diferencia de 0.56%. Y desconozco a quien pretende ostentarse, guardar y hacer guardar la Constitución política. Desde entonces, el enfrentamiento. Una vez que asumió la presidencia, Andrés Manuel López Obrador responsabilizó al expresidente Calderón de la violencia y de actos de corrupción. Para agosto de 2019, la violencia en México repuntaba. Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está. Ese fraude causó muchísimo daño. Luego que fuera detenido en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, las menciones aumentaron. Pues sí, se puede hablar de un narcoestado. Y miren, ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Cuando no se le otorgó el registro como partido político a México Libre, que encabezaba su esposa Margarita Zavala, el expresidente Calderón recibió un consejo presidencial. ¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? Pues que haga lo que hicimos nosotros. Que convoque a movilizaciones pacíficas, eso sí, como lo hacíamos nosotros. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006. En varias ocasiones lo ha perdonado. Está enojado el expresidente Calderón conmigo. Dice que hay persecución política. Nada de eso. Yo ya lo perdoné. Nos robó la presidencia. Él lo sabe. Pero yo no odio. Lo cierto es que el expresidente Calderón siempre está presente. Por lo menos en el último mes y medio se mencionó más de 20 ocasiones. Ya cuando hacen el fraude, se reúnen con Calderón. Y el presidente Calderón. Calderón. Al expresidente Calderón, al presidente Felipe Calderón y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Y el presidente Calderón. Al expresidente Calderón. Con Calderón. Calderón. Y el 23 de marzo de este año insistió. Imagínense cuánto se hubiese evitado si se hubiese respetado el voto en el 2006. Yo no hubiese declarado la guerra a la delincuencia, como lo hizo Calderón, buscando legitimarse después del fraude. Para Me lo dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión. Calderón. Sí, no había visto tantas menciones, oye, del culpable de presidente. todos nuestros males. Pues, ¿Qué se siente ser su villano favorito del presidente de la República? Pues primero le agradezco mucho que me tenga presente, porque yo siento que es una especie de saludo matinal que si uno lo sabe traducir a hay que dar gracias a la vida y a Dios y sentirte bien, y, pues está bien. Me siento bien por lo menos de que me recuerda, ¿no? Dos, me preocupa como mexicano tener un presidente con tantas obsesiones y con tantas fijaciones. Eso no me parece sano, Adela, y hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Eso me preocupa como mexicano. Lo tercero es que yo anhelo en que haya condiciones en el país en que verdaderamente podamos platicar, dialogar y discutir las cosas. Me encantaría hacerlo con él y hacerlo públicamente, ¿no? En primer lugar, no hubo tal fraude en 2006. Yo gané legal, legítima, limpiamente. Ahí en el libro que tienes por ahí,
en decisiones difíciles, narro casi paso a paso las vicisitudes de ese día. Él, su equipo, tenía encuestas esa noche, Ana Cristina Covarrubias, en paz descanse, donde decía que yo había ganado sus encuestas y salió a mentira decir que él había ganado, en fin. Y en estos 20 años o 18 años que han pasado, 15, no sé cuántos, pues no ha mostrado una sola prueba de que yo haya hecho trampa. Entonces, bueno, es una fijación, es una obsesión que le afectó, yo creo, personalmente, y creo que pues yo no soy el indicado para remediar esos males, ¿no? ¿Perseguido político te sientes? Sí, bueno, evidentemente Lo has dicho, que ¿no? lo he dicho porque acumula el gobierno, no solo mediáticamente, que ya es una persecución política per se. Bueno, no sé cuántas veces me ha mencionado el presidente. El otro día, hace como 6 meses, Luis, que llevaba la cuenta ahí con... Espín, ¿no? Luis, no es Luis Espino, que llegaba la cuenta ahí con López Dóriga, me había mencionado 187 veces, hace como 6 meses, y creo que Este es un recuento. El recuento es del mes y medio pasado. Sí. Entonces, pues eso es tener un poder tan fuerte enfrente, atrás de ti mencionando, yo creo que sí es una especie de acoso. No del nivel de David Monreal que comentaban esta mañana, que me parece inaceptable, asqueroso, y si no hay una reacción de todos, del propio presidente y de todos los partidos, y de las mujeres de Morena especialmente, y de la propia candidata, pues, pobre país ¿no? Es una porquería lo que hizo ese tipo. Pero bueno, este es otro tipo de acoso, digamos. Y también penalmente, ¿no? He tenido acusaciones, pues ya no sé ni cuántas, que sí por los penales, que sí por Odebrecht, que sí por Rápido y Furioso, etcétera. Pues Justo hoy habló de Rápido y Furioso. En un país que se usa la justicia para perseguir enemigos políticos, ¿no? Bueno, y a tus colaboradores cercanos, ¿no? También. ¿Quiénes fueron tus colaboradores cercanos? Y como decía Porfirio Díaz, ¿no? A los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas, ¿no? Porque evidentemente hay casos de corrupción brutal, evidente, los paquetes de billetes a su hermano, que además dice él mismo reconoce que eran para él, los contratos de su hermana Fionale con su compadre ahí en Tres Bocas, y los contratos de, bueno, las casas de Bartlett y de Juan Camaney, ¿cómo se llama? El John Gringo, el John Meréndira. Juan Camaney. En fin, muchas cosas que está bien, pues que la justicia sea pareja, ¿no? Pero yo no tengo nada que ocultar tampoco, Adela, ¿eh? Así que yo aquí vivo en México, aquí estoy en la casa donde he vivido hace 20 años. Mi patrimonio además lo he ganado con trabajo, algo que a veces pienso que en Morena, en el gobierno, no saben hacer, ¿eh? Critican a la gente que trabaja, critican a la gente que invierte, critican a la gente que produce, critican a la gente que tiene un salario. Yo trabajo para mantener a mi familia. Es lo que te iba a preguntar, ¿de qué estás viviendo? ¿No estás recibiendo pensión? No, y desde ¿De qué vives? La pensión la doné a los niños con cáncer que ahora desde antes de que el dinero, les quitaron el dinero. Vivo de mis conferencias, hay para contrataciones, sí, ¿no? por favor, ahí para no, contrataciones. Tengo agencias en Estados Unidos, Harry Walker, por ejemplo, que es la agencia que contrata al presidente Clinton, al presidente Obama, a otros, y me va bien. Bueno, me iba porque la pandemia nos ha pegado durísimo. Doy consultoría y asesoría. Sí, también doy conferencias por Zoom. Si me echas chance, la próxima te la mando por aquí, si me dan chance. Claro, amigos del Heraldo, va a estar mi anuncio. Sí, claro. Sí, las doy por Zoom. Y de eso vivo, Y además cuando hay empresas que me piden una opinión, una consulta, pues se las doy y les cobro, porque eso es trabajar. Y en el gobierno no es traición. No sabe qué es trabajar. Por supuesto que no. Es trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente, como dice la escritura. Y en el gobierno tenemos gente que no tiene ni idea lo que es trabajar. Porque hay gente que está en el gobierno que durante 20 años nunca hemos sabido de qué ha vivido, ¿no? ¿Cómo te va? Cuéntame. No, a mí me va muy bien. Yo lo que te quería preguntar, además de que has vivido, etcétera, es ¿por qué hacer política desde Twitter, Felipe? Pues es al revés, ¿no? Das mensajes porque eso es yo entré a Twitter, o Twitter, como dicen al Twitter. Los elegantiosos, en 2010. Fíjate qué circunstancia. El día que secuestraron a Diego Fernández de Ceballos, yo salía en avión a una reunión a España con la Unión Europea y estaba muy preocupado porque algún insensato había soltado el chisme de que había visto ya muerto a Diego en un pueblo de Querétaro. Y, ¿cómo desmientes esto? ¿Cómo sacamos un boletín? Entonces del avión me enseñaron a abrir mi cuenta
y ahí puse un Twitter que era falso totalmente, que estábamos atentos a lo que pasaba con Diego, etcétera. Y desde entonces empecé a tuitear y finalmente es muy difícil que cualquier mensaje que dé yo sobre asuntos de política pública se desvinculen de las redes sociales como un carácter político, ¿no? Y eso es lo que explica. Si la pregunta es por qué hacer política, también te voy a decir, porque bueno, tú eres un ser político y quien se dedica a hacer política hace política toda su vida. Y yo por eso te pregunto, ¿por qué desde Twitter? Pues es lo único que me queda. No, porque, a ver, ¿por qué no diputado? ¿Por qué no diputado? A ver, pues ahora sí yo creo porque nadie me invitó. Te quería preguntar, porque, a ver, el máximo cargo al que alguien puede aspirar no es ser presidente de la República. Sí. Yo no sé si pensarías que, voy a ser ahora otra vez diputado, qué poca cosa. Pues tú eres un buen parlamentario, te sale mucho, te sale bien, sí, te salía mucho. Bien. Pero ya uno se va haciendo grande. No, no, espérate, ¿sí? Porque somos contemporáneos. No, pues somos unos chavitos, pues, pero ya más maduros. Bueno, pero te voy a decir por qué política, y lo narro ahí también, porque pues yo lo aprendí así de mi papá, Adela. No fue una enseñanza de que política es cómo te agandallas a los demás, y el arte del poder, y la labiosidad esa del viejo régimen, ¿no? Lo aprendimos en la casa a base de fregadazos. Mi papá era un utópico que se lanzaba de candidato de la oposición en un momento en que nadie se lanzaba de candidato de oposición porque todo el mundo tenía pavor a un régimen autárquico como el que teníamos y como el que se está reconstruyendo ahora en México. Y mi papá hacía campaña y lo decía que era por deber. Un día que yo estaba frustradísimo por un fraude que nos hicieron, lo narro ahí, les digo, oye, yo ya chale con esto, ¿no? Ya, pues, ¿qué caso tiene? Mira, la gente no nos hace caso, la gente no nos pela. Ahí vas y le repartes un volante y medio te hacen un gesto así de que... Y cuando nos pela se roban la elección, entonces ¿qué caso tiene? Y me dijo, no, mira, aquí lo que decidas te voy a respetar, pero tienes que entender una cosa. Aquí no lo estamos haciendo por ganar. Aquí lo estamos haciendo porque es un deber con México. Y porque en esta casa, mi papá era un hombre muy creyente, decía, en esta casa aprendimos a que el mandamiento de amarás a tu prójimo como a tú mismo es harás política con principios en un país que tanto lo necesita. Así que aquí vas a encontrar derrotas, aquí vas a encontrar frustraciones. Esto es un deber moral y ético con la patria, y así lo aprendí. Y como así lo aprendí, así lo hice toda mi vida, ¿no? Mi papá incluso que daba clases de sociología y citaba mucho a Aristóteles en eso. Aristóteles decía, el hombre es un animal político. Quien no requiere de la polis para vivir, o es una bestia o es un dios. Y todos requerimos de la polis, todos necesitamos participar en política. Los problemas de México están asociados a la ausencia de los ciudadanos de la vida pública, política, partidista y los cargos públicos. Mientras no revirtamos eso, nos van a seguir dando en la torre ambiciones personales, prejuicios, verdaderas locuras, que van a hundir a México, desgraciadamente, en un túnel sin salida, ¿no? Yo te preguntaba, ¿por qué no diputado? ¿Volverías? ¿Te gustaría? Mira, lo hacías muy bien. Afortunadamente nadie me lo pidió, nadie me invitó. Y además estoy convencido de que Margarita tiene un liderazgo muy fuerte que hay que apoyar y yo la apoyo y en eso también estoy concentrado, ¿no? Sí creí mucho en México Libre, no como una en busca de una diputación. La verdad, el cargo que yo tuve como coordinador de diputados del PAN se sufre, ¿eh? Cuando eres diputado de la mayoría del presidente y quieres hacer las cosas bien otra vez con una convicción ética, y cuando te sientes abandonado por tu propio gobierno, y yo me quedé por convicción ética a defender el Parlamento, a defender el Congreso con mis chavos, que eran unos chamacos, mis diputados, y físicamente corrimos de ahí a los del Barzón y a los de la CENTE, o del CENTE, de la CENTE. Sí, era la me daba mucho coraje, y sí es una posición que fue muy difícil, pero sí pienso que todos los mexicanos, me incluyo, debemos participar en política. Eso buscaba México Libre, abrir un espacio de participación a millones de mexicanos que los partidos actuales se la tienen cerrada. Tienen un monopolio, una canonjía que no abren a los ciudadanos, y eso explica los males de México, y eso explica por qué la oposición no puede levantar una campaña que tiene miles de elementos para levantar, y no la puede levantar porque son como yo digo en el libro, pues son un antrito donde los cadeneros se apoderaron del negocio, ¿no? Y los cadeneros no dejan entrar a los ciudadanos porque los ciudadanos tienen más liderazgo, más carisma, más honestidad, más capacidad que los que están allá adentro. Mejor que no entren porque nos van a quitar las pluris, porque nos van a quitar el presupuesto, etcétera, y por eso México no tiene oposición. Yo creo que hay que hacer oposición. Esa es mi convicción de hacer política. Es cierto, tengo un dilema ético y existencial también, casi de terapia, de que si más bien debo retirarme y dedicarme a las cosas en que tenía mucho éxito, Adela,
que son las cosas asociadas al cambio climático y a los temas internacionales. Que en este gobierno no les interesa. En este gobierno, desgraciadamente, están arruinando no solo a México, sino al planeta. Esto de volver a producir electricidad, no con el sol, no con el aire, como ya estábamos haciéndolo, sino con carbón, implica un daño brutal al calentamiento global, al cambio climático. Y no entendemos, es paradójico, estamos sufriendo con los mexicanos las peores consecuencias del cambio climático. Ve la sequía que tenemos ahorita. Yo creo que en un mes a lo mejor no va a haber agua en la Ciudad de México. Digo, si no llueve antes de finales de mayo, quizá no haya agua en la Ciudad de México. Y es una consecuencia del cambio climático. Y para colmo, en lugar de remediar eso, le echamos más carbón a la atmósfera, que es lo que hace como un suéter, que hace que se caliente el planeta y eso altera los climas. Entonces, eso me preocupa mucho, el hecho de correr a las empresas renovables, de volver a producir con carbón, el hecho de este programa que muy bien intencionado el presidente, yo creo, de plantar árboles, que se llama Sembrando Vida. Sembrando Vida, etcétera. No tiene un diseño ambiental ecosistémico. Entonces, como nada más paga por plantar, los campesinos, los comuneros que son propietarios de selvas y de bosques, arrasan con la selva, arrasan con el bosque para volver a plantar. Y vuelven a arrasar otra para plantar otra, ya no cuidan la anterior, y entonces el daño ambiental que se está haciendo con este tipo de programas pues es brutal, ¿no? Bueno, pero te planteas, ¿no? Y de pronto estás en la disyuntiva de ¿me dedico a hablar de estos temas o sigo haciendo política, hasta de terapia? Sí. No, y quiero hacerlo, la verdad, quiero volver otra vez a mis temas globales, hasta por razones de trabajo, porque las conferencias con esto de la pandemia pues se han venido, si no acabando casi, pero sí la paga pues, se ha disminuido muchísimo. Ahora te pasa a ti también. Yo, pues, mira, yo que prometí no volverme a levantar a las 6 de la mañana, sí. ¿No? No, internacionalmente me va muy bien, me reconocen mucho, reconocen a México lo que hicimos y creo que voy a enfocarme más en el ámbito allá. Pero cuando oigo estas cosas, como tú me pusiste, que fue un anzuelo, a saber. ¿Fue un anzuelo? No, bueno, fue un recuento. De volver y hablar y explicar cosas que ya están explicadas, pues te picas y te picas la cresta y vuelves al tema, ¿no? Porque duele mucho México. A mí me duele mucho México, Adela. Por supuesto que yo pude haberme ido a quedarme donde estaba. Yo estaba en Harvard, modestia aparte, la mejor universidad del mundo, profesor querido, arropado, con mis hijos en Boston. Y volvimos, con Margarita volvimos. ¿Por qué? Porque nos duele México, porque nos interesa México, porque aquí nacimos, aquí vivimos y aquí nos vamos a morir. Y ahorita como está el país, pues no se vale dejarlo así. Hay que entrarle con todo porque se nos va. ¿Y entrarle desde dónde? Por eso yo te decía, ¿desde Twitter? Digo, Margarita, ¿no? Va a hacer su chamba, Sí. Pero entrarle desde dónde, porque hablabas de la oposición, nadie está articulando la oposición, los de la oposición se están peleando unos con otros, ¿no? Sí, bueno, es que hay que hacerla. Si no hay espacios políticos, que esa es la desgracia de los ciudadanos. Si alguien que nos está viendo, que los millones de gentes que ven, Adela, quiere participar en política, no tiene dónde. Si va al PAN, porque le late más el PAN, no lo van a dejar entrar, no han dejado entrar al PAN a Ciudadanos hace 6 o 7 años. ¿Volverías al PAN tú? En esas circunstancias, no. No, pues es que si no hay un cambio estructural como el que necesita el país para que vuelva a ser el partido de los ciudadanos, incluso hasta despectivamente le decían de la gente decente, se oía muy mal, pero digamos de ciudadanos honestos que quieren a la patria, que pagan impuestos, que sacan la basura, que respetan al vecino, que no se vuelan el semáforo, ese tipo de ciudadanos no tienen causa, no tienen dónde vertir su energía para México y eso es lo que hay que construir. Entonces lo que yo pienso, y no sé si yo lo tenga que hacer o si lo pueda hacer, si sea conveniente, quizá no sea conveniente que yo lo haga, pero que tiene que hacerse, tiene que haber una fuerza política como la que venía a ser México Libre y que nos la pararon a la mala. En ese video, que por cierto al presidente lo pintó muy mal y que le causó mucho daño en la opinión pública porque pues más que parecerse a Juárez, que siempre que parecer en eso parecía más bien como Santana o así, uno de esos feos Porfirio Díaz, no sé. Porque se vio muy autoritario, hay que ver el video completo, las cosas que dijo, casi diciéndome que me fuera al exilio, ¿no? Pero ese video se hizo a raíz el día en que nos negaron el registro. Y se vio toda la maquinaria del poder para negarnos el paso. ¿Sabes por qué, Adela? Yo no creo que sea por la obsesión que tenga el presidente conmigo. Yo creo que sí vieron en sus encuestas, en sus grupos focales, que México Libre les iba a hacer un agujero enorme, que les íbamos a hacer una campaña
que iba a reventar todas las cosas que están haciendo mal estos señores, ¿no? Que íbamos a poner candidatos que les iban a ganar a sus Davidcitos Monreales y compañía, ¿no? Gente honesta que no anda toqueteando a sus candidatas, que íbamos a poner gente distinta. Vieron el tema y les sacaron. Que además esto fortalece mucho al presidente, ¿no? El hecho de que el hecho de que sus adversarios estén peleados unos con otros, sí, ¿no? bueno, pues esto lo fortalece mucho. Pero bueno, a él. claro que lo fortalece. Y en eso tiene mucho mérito López Obrador. Ha sido consistente. Lo hace muy bien. Es un gran político, es un gran comunicador, organiza su partido, olvídate, imagínate que el PAN se hubiera portado así conmigo como con Morena con el presidente, ¿no? El PAN lo tiene disciplinado, él quita candidatos, si le impugnan a Félix Salgado, él lo impone otra vez, si le arman un lío en aquel lado, él dice por dónde va la cosa, si los legisladores van a discutir una ley, les dice no le quite ni una coma, si van a violar la Constitución con la reelección del presidente de la Corte, no, ni la cambia, la viola, punto, porque le vale gorro. Bueno, a propósito, no la Corte. Y tú eres abogado, la reforma judicial y el transitorio Ese Saldívar. punto está mal, porque viola explícitamente el 97 constitucional que prohíbe que un presidente de la Corte dure más del límite para el cual fue electo. Es una violación constitucional abrupta. Ya el silencio, yo decía en un tuit, Ministro de la Corte al que tú nominaste, Sí. que luego se distanciaron. porque yo le tenía ciertamente aprecio de cuando éramos jóvenes, fíjate, estábamos en un grupo que se llamaba Promoción Humana, que hacíamos labor comunitaria, él en Querétaro y yo en Valladolid con los hermanos maristas. Y luego fue compañero y maestro adjunto en La Libre y le perdí la pista 20 años y te quedas con la impresión de la gente que conoces, ¿no? Y Arturo es muy bueno para dar una primera impresión. Ahorita está escribiendo mucha gente que está diciendo, ¿cómo es posible si yo lo conocí tan buen abogado y tan buen ministro? Gente que a mí no me quiere, pero gente como Denise Dresser o Ricardo Rafael dicen, ¿cómo es posible que Arturo Saldívar esté aceptando eso? Pues ahora sí que lo compre, que no lo conoce. Yo lo compré, pues no lo conocía muy bien. Y la verdad yo dije todavía hace unos días, si se pronuncia hoy Arturo Saldívar, presidente de la Corte, en contra de esta reforma y la rechaza, vamos a saber verdaderamente que es el presidente que México merece, el presidente de la Corte. Si no, vamos a ver de qué está hecho. Pasaron ya varios días. Puede y ya hacerlo vimos porque de qué va a está llegar hecho. a la Corte, ¿no? Finalmente, o sea, puede Por hacerlo. lo menos que se pronuncie ahora. Yo lo emplazo a que diga esto viola flagrantemente el 97 constitucional que prohíbe esas prórrogas de mandato. Esto viola un principio no solo constitucional, sino histórico de México, que es la reelección. Porque atrás está un poco la hurgadita de ver qué tal si vamos abriendo el debate de la reelección, ¿no? Porque, a ver, La posibilidad de que desde el poder que ya concentra el legislativo, al judicial, al militar, al mediático, se viole la Constitución abruptamente y en México no pasa nada. Primero y segundo, que eso implique volarse principios que son claves en la vida del país, como es el de la no reelección. ahora, hoy todavía habló Ahora, de la... ¿lo puede hacer? Sí. ¿Por qué lo puede hacer? Por lo que tú decías, porque no hay una ciudadanía organizada, íntegra, porque la ciudadanía no tiene puerta de salida en los partidos, porque los partidos están en su mundo de juguete y los ciudadanos estamos, me incluyo, pues afuera. Y yo creo que hay que abrir esa puerta, la puerta de la participación política que hoy está cerrada a los mexicanos y eso explica muchos de los males que tenemos. A mí de pronto me da un déjà vu porque pues, estoy viendo la mañanera y entonces están otra vez, ¿no? Reactivando temas de tu administración, pero Florence Cassé, ¿no? Todo, sí, bueno, es que como bien Hoy dices, Rápido y Furioso, soy el ¿no? villano favorito del Su país. villano ¿no? favorito. Sí, Que- sí. Es un poco... Que no es poca cosa ser el villano favorito del presidente tampoco de la es fácil, República. ahora sí que quién se alquila, la verdad es que yo paso, pero pues está mal, pero él en su habilidad mediática tiene eso, necesita ubicar un enemigo concreto, lanzarse contra él y en su afán de polarizar, desgraciadamente, y no de unir a los mexicanos, busca lanzar enemigos visibles, ¿no? Lo cual está mal, un presidente no debe hacer eso, un presidente debe convocar a la unidad nacional, que tanta falta hace. Cuando hablamos del libro y cuando he tenido oportunidad de hablar contigo, hemos hablado de García Luna. Yo te pregunté, porque además revisé la entrevista y te pregunté, pues si tú sabías algo de García Luna, me decías, no. Mi pregunta hoy, porque me vas a volver a decir que no sabías quién era García Luna o lo que hacía García Luna, ¿qué sentiste con todo esto? ¿O qué sentiste? Varias cosas. Primero, ¿te sentiste traicionado? yo sabía que a García Luna, que lo conocí ya una vez electo presidente, efectivamente, pero no fue una decisión desinformada de él. Yo recopilé de todo el gabinete y particularmente los de seguridad, todos los reportes que había del CISEN, todos los reportes que había de la defensa, todos los reportes que había de la Marina, todos los reportes que daban las propias Y estaba agencias limpio. americanas. Déjame- Había confianza en él. Era funcionario del gabinete saliente, Yo un sé. funcionario destacado. Pues fue ¿no? cuando el montaje. Bueno, A ver, déjame hacer una pausa y regresamos con esto, ¿sí?
Perdón, no vayas a dejar sin respuesta. No, a mí me interesa mucho Ándale. tu respuesta. Volvemos luego de Dale una un café. pausa.